Tras la toma de la Ciudad de México a manos del ejército francés en 1863, una comitiva del Partido Conservador viajó a Europa a buscar al nuevo emperador del que se conocería como el Segundo Imperio Mexicano. El elegido, el archiduque Maximiliano de Austria, también conocido como Maximiliano de Habsburgo. Escogido específicamente por Napoleón III, Maximiliano recibió a la Comisión Mexicana en el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, donde acordaron los términos de su reinado en el país norteamericano. El 10 de julio de 1863 emitieron un dictamen en el que se reconocía la monarquía moderada como forma de gobierno de México, además de que la corona se otorgaba a Maximiliano y a sus descendientes con el título de emperador de México. También, en caso de que éste no ejerciera el cargo, México quedaba bajo el poder de Napoleón III, para que éste asignase otro príncipe católico. El 10 de abril de 1864 a Maximiliano se le otorgó la corona, renunciando a su derecho sucesorio del trono de Austria, y a partir de ahí adoptó el título de Maximiliano I de México, mientras su esposa Carlota de Bélgica pasó a ser conocida como Carlota de México. A la par se firmó el Tratado de Miramar, el cual ratificaba el apoyo total de Francia y su ejército al nuevo imperio. El 28 de mayo de 1864 Maximiliano y Carlota arribaron al puerto de Veracruz. Conforme avanzaban hacia la capital se notaban los estragos de la guerra, ya que mientras estos llegaban a establecer una monarquía, Benito Juárez y su ejército gobernaban una república fragmentada, trasladándose de una ciudad a otra para evitar ser apresados por los franceses y el ahora llamado ejército imperialista. El 12 de junio de 1864 el emperador y su esposa llegaron a la Ciudad de México y fueron recibidos por la clase alta y política del país en la Basílica de Guadalupe. Escogieron como residencia el castillo de Chapultepec, al que nombraron Castillo de Miravalle, recordando su antiguo castillo en Italia. Durante su gobierno desarrolló varios proyectos de infraestructura para conectar el país dentro de sí, esto por medio de vías férreas y caminos entre las principales ciudades del país. El más conocido es un camino que trazó para conectar su castillo con el centro de la ciudad, camino al que se le nombró como Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa Carlota. Este ahora es conocido como Paseo de la Reforma. De igual manera, de la mano de Manuel Orozco Iberra cambió la división política del país, dividiéndolo en 8 regiones y 50 departamentos, asegurando así un desarrollo equitativo en cada departamento de la nación. A pesar de que la razón principal que llevó a Maximiliano al trono de México fue implementar políticas conservadoras, este optó por llevar al país un gobierno de ideas liberales, por lo que el 10 de abril de 1865 promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, un conjunto de leyes, órdenes y decretos con las que regiría el país. En este se resaltaban derechos como la igualdad ante la ley de los ciudadanos, la libertad de culto y la libertad de expresión. Además, nacionalizó los bienes del clero, reconociendo las leyes de reforma que habían promulgado Ignacio Comonfort y Benito Juárez, a la par que integró en su gabinete importantes figuras liberales como Pedro Escudero y José María Cortés y Esparza. Incluso invitó a Benito Juárez a formar parte de su gobierno como ministro de Justicia, puesto que obviamente rechazó. Todo esto le trajo problemas con los conservadores que lo habían llevado al poder, los cuales miraban con malos ojos la administración que este llevaba sobre el país. Mientras la tensión aumentaba en el gobierno, Carlota y Maximiliano no eran indiferentes a las necesidades sociales que padecía su nueva patria. Renovaron el sistema educativo, además de crear diversas academias e instituciones para preservar y difundir el conocimiento en el país, como la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, así como también crearon leyes para la distribución de tierras a los campesinos. Junto a esto, ambos estudiaban la historia del país, sus tradiciones, la cultura y sus lenguas, como el náhuatl, idioma el cual decidieron aprender. Incluso las nuevas leyes promulgadas se imprimían en náhuatl para la población que lo necesitara. Pero no todo era color de rosa. El ejército imperial se abría paso por el país tratando de acabar con todo rastro del gobierno republicano. Maximiliano ordenó el fusilamiento de Benito Juárez en cuanto éste se le encontrara, además de firmar un decreto en el que se informaba que toda persona sorprendida con arma en mano sería ejecutada. Ley conocida como la Ley del 3 de octubre, esto como un intento de acabar con el conflicto armado y justificar de alguna manera el asesinato de Juárez. Sin embargo, el sueño que tenía Maximiliano para este gobierno comenzaba a desvanecerse. Sus leyes en contra de la iglesia hizo que desde la Santa Sede se le calificara como un peligroso liberal. Los conservadores que lo llevaron al poder lo veían como una piedra en el zapato, mientras en Francia la tensión aumentaba por una pronta guerra con Prusia. A esto se le suma el avance del gobierno republicano. Al fin y al cabo, el país vivía una guerra, y solamente podía haber un vencedor. Ante tal situación, el 22 de enero de 1866, Napoleón III decidió retirar gradualmente al ejército francés de tierras mexicanas, anunciando que el imperio estaba ya consolidado. El 8 de julio de 1866, la emperatriz Carlota dejó el país en busca de una entrevista con Napoleón III, para que éste aumentara el apoyo militar a México, haciendo valer los tratados de Miramar, a la vez que buscaba llegar a la Santa Sede y restaurar las relaciones con este.
El 7 de enero de 1867, François Gilles Bazaine se reunió con Maximiliano, aconsejándole abdicar el trono ante la inminente llegada de los republicanos. Sin embargo, Maximiliano se negó rotundamente. Según se dice, recibió una carta de su madre, la cual decía: un Habsburgo jamás abdica. Para febrero de 1867, las últimas tropas francesas al mando de Bazaine se retiraron de México, dejando a Maximiliano y su ejército imperial en manos de los republicanos. Sin nada que hacer, el 13 de febrero de 1867, Maximiliano, junto al lugarteniente Leonardo Márquez y 4,000 hombres más bajo su mando, huyeron rumbo a Querétaro, estableciendo ahí su gobierno. A los pocos días, un ejército de casi 25,000 republicanos dirigidos por el general Mariano Escobedo sitiaron la ciudad, obligándolos a rendirse. En marzo de 1867, como si de una broma se tratase, Porfirio Díaz logra sitiar la ciudad de Puebla y derrotar a los imperialistas en una cruenta y larga batalla, tal como él había sido derrotado 4 años antes. Leonardo Márquez abandonó a Maximiliano en Querétaro con el propósito de establecer su propio gobierno conservador en el sur del país. Sin embargo, Díaz lo encontró y fue arrestado en camino a la Ciudad de México. El 12 de abril de 1867, Porfirio Díaz sitia la capital, y un mes después, el 15 de mayo, tras 72 días de sitio, el gobierno imperial se rindió en Querétaro, y Maximiliano fue arrestado junto con sus hombres. Ese mismo mes, Benito Juárez, desde San Luis Potosí, ordenó juzgar a Maximiliano en base a la ley del 25 de enero de 1862, la cual dictaba muerte a todo aquel que atentara contra la soberanía e independencia del país. Mientras esto sucedía, el general Manuel Cepeda derrocaba al último bastión imperialista en el oeste tras un largo sitio, entrando triunfante a la ciudad de Mérida. Tras varios días de juicio, el Consejo de Guerra dicta pena de muerte al emperador Maximiliano I, así como a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Así es como el 19 de junio de 1867, a las 7:05 de la mañana, es fusilado el emperador Maximiliano I de México en el Cerro de las Campanas. La noticia hizo eco en toda Europa, plasmándolo como un acto bárbaro y provocador hacia los países europeos. El 21 de junio de ese año, Porfirio Díaz entra victorioso a la Ciudad de México y Benito Juárez restaura la República el 15 de julio de 1867, acabando así con el Segundo Imperio Mexicano. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Déjalo en los comentarios que los estaremos leyendo. Esto fue La Historia de...